Temporada 2, Planificando la búsqueda, con el doctor Patricio Rosas, ginecólogo especialista en medicina reproductiva del Hospital Italiano de Buenos Aires. Bienvenidos a la segunda temporada de Origen. Hoy vamos a hablar de una etapa a la que se le da menos importancia de la que se merece, que es la etapa preconcepcional. Para eso hoy me acompaña Patricio Rosas. Patricio es ginecólogo, especialista en medicina reproductiva y también se especializa en cirugías complejas de endometriosis. Él combina una precisión clínica con un abordaje de cada una de sus cirugías muy conservador de la fertilidad. Con él vamos a hablar de distintos temas como cuánto importa la edad, qué antecedentes son importantes de recabar en una consulta previo a la búsqueda del embarazo, qué tipo de estudios hay, qué opciones si aparece un riesgo. Y al final de esta temporada vamos a intentar de que sepas qué preguntas hacerte antes de buscar un embarazo y qué opciones tenés para quedarte más tranquila. Temporada 2, episodio 1. La edad importa. Reserva ovárica, aneuploidías y criopreservación. Con Patricio Rosas, ginecólogo especialista en medicina reproductiva del Hospital Italiano de Buenos Aires. Hoy arrancamos la segunda temporada de Origen con un tema que escuchamos todo el tiempo en el consultorio. Lo escucho yo y seguro lo escucha Patricio, que es ¿cuánto importa la edad de la mujer? ¿En qué momento hay que buscar embarazo? ¿Qué pasa si lo postergamos? ¿Qué opciones tenemos? Arrancamos, Patricio, bienvenido. Hola Ceci, bueno, muchas gracias por la invitación al podcast. Me parece muy interesante abordar esta temática, así que gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, arrancamos. Contame, Patricio, ¿cómo influye la edad en la fertilidad? Bueno, la edad es fundamental para la fertilidad. Esto implica dos variables que siempre tenemos en cuenta en el consultorio, que son la cantidad de ovocitos y la calidad de esos ovocitos. Nosotros sabemos que cuando la mujer nace tiene una determinada cantidad de ovocitos y en el transcurso de su vida esa cantidad va a ir disminuyendo. Este es el concepto de reserva ovárica, que todo el mundo por ahí conoce, pero bueno, es la verdad muy difícil de interpretar. En el vulgo habitualmente se dice que los 35 años es un punto de corte en cuanto a la cantidad de ovocitos. Y en ese momento uno tiene que despertarse y decir, tengo que buscar embarazo, esto es algo urgente, ¿no? Bueno, desde el punto de vista biológico y médico, sabemos que eso no es así. No es que tenés una cantidad de ovocitos, hay un precipicio y no hay más allá. O sea, nosotros nacemos las mujeres, ¿no? Con un número finito de ovocitos que se van gastando a lo largo de la vida, pero no hay un momento en el cual es peligrosísimo, digo, pasar ese umbral. ¿Cómo sería la cosa? Explícame un poquito más. ¿Es gradual? Exacto, es algo progresivo. Nosotros, bueno, las mujeres van ovulando y van gastando esa reserva ovárica en el transcurso de la vida y a medida que pasan los años, la reserva ovárica va disminuyendo. Nosotros sabemos que esta disminución en la reserva ovárica no es igual en las distintas edades, sino que a mayor edad la reducción año a año de esa reserva va a ser mayor. Entonces, la reducción en esa reserva va a ir disminuyendo con mayor proporción a mayor edad. Por eso la edad es importante porque no es lo mismo la reducción de la reserva ovárica que vamos a tener a los 25 que a los 35, ¿sí? Pero el concepto de la gradualidad es lo importante porque hay mucho mito alrededor de esto de la edad y como un punto de corte siempre se plantea los 35 años. Hay una idea, ¿no? Generalizada de que a los 35 uno tiene, bueno, llegamos a los 35 y hay, bueno, decidamos, y hasta ahora no sabíamos qué hacer, ahora tenemos que saber qué hacer, tenemos que buscar embarazo ahora o se nos aumenta mucho el riesgo. Bueno, y además de la cantidad de ovocitos, es importante la calidad, ¿no? La calidad yo te diría que es lo más importante con la edad, porque ahí sí la edad es fundamental. Porque no es lo mismo tener poca cantidad a los 30 años, donde sabemos que los ovocitos tienen muy buena calidad y que las chances de embarazo pueden ser muy buenas, que a los 40, ¿no? Porque a mayor edad la calidad ovocitaria disminuye, ¿no? Y ahí yo te pregunto a vos, ¿qué impacto tiene la calidad ovocitaria en las chances de embarazo, en la probabilidad de que tengamos un embrión que no sea normal, en la probabilidad de que un embarazo llegue a término o se interrumpa en el camino?
Bueno, ahí entonces, vos me hablas de cantidad, ¿no? Acá hacemos una dupla. Y lo que es calidad, en realidad, hay distintos elementos de la calidad, pero el principal determinante va a ser la genética de ese embrión, ¿no? Y cuando hablamos de cómo impacta la edad en la posibilidad de que un embrión tenga una anomalía, hablamos de lo que se llaman las aneuploidías. ¿Escuchaste hablar? ¿Aneuploidías? Vos sí. Yo sí escucho hablar porque es lo que hago todo el tiempo en el consultorio y es una palabra que está presente siempre. Bueno, es tramposa la pregunta que yo te pregunté. La aneuploidía en realidad es, bueno, cuando un embrión que se forma recibe un número de cromosomas que no es el normal. El ser humano tiene que tener 46 cromosomas para tener un desarrollo normal. Lo que sucede es que muchos de los embriones que se forman a todas las edades puede que reciban un número que no es el normal. Y la verdad que eso es una aneuploidía y va aumentando de forma progresiva a medida que aumenta la edad. Lo que pasa es que la mayoría de esas anomalías después no avanzan, o sea, no progresan. Entonces lo que tenemos es una reproducción humana que es muy ineficiente porque genera muchos embriones anormales, pero que también a la vez es muy robusta porque el embrión que avanza lo más probable es que tenga cromosomas normales. Bien, y yo te pregunté también en esto de, bueno, por ahí evoluciona el embarazo, uno logra el embarazo, pero no llega al término. Ahí la neuploidía, esto de tener un embrión anormal, tiene un rol importante en esa progresión. La paciente ya logró el embarazo, está feliz con su embarazo y de repente se detiene el embarazo. ¿Qué rol tiene ahí la neuploidía, esto del embrión anormal, en la probabilidad de aborto? Bueno, esto es re importante porque hoy hace unos años ya, Pato, bueno, vos sabés porque te dedicas a esto, hacemos estudio embrionario, o sea, tenemos la posibilidad de estudiar el embrión antes de la transferencia. Y por distintos motivos, pero lo que tenemos es estudiado cuál es la chance de que un embrión sea normal a distintas edades. Y hoy que tenemos toda la película, sabemos que es bastante alta la probabilidad en etapa embrionaria, pero los niños que nacen con una anomalía de cromosomas es muy poco frecuente que ocurra, por lo cual esto terminó de darnos una idea que ya sospechábamos, ¿no? Con la información que teníamos en primer trimestre, de que la mayoría de las veces que un embrión recibe un número que no es el normal, no avanza. Y no avanza puede ser que no implante, entonces esa pareja, por ejemplo, que busca espontáneo nunca se entera, porque el embrión que no implanta no da un retraso en el ciclo, ni da una subunidad beta positiva, ni nada. O puede ser que implante y no avance en los primeros días, es lo que se llama el embarazo bioquímico, ¿no? Tenemos una subunidad beta, un EVA-test positivo y después no hay ecografía con imagen. O puede explicar muchas de las pérdidas de primer trimestre. Y eso es lo que vos me preguntabas. Entonces hoy sabemos que la mayoría de las pérdidas de primer trimestre, que son eventos muy comunes, si uno pudiera tomar material y estudiar su genética, le sobra o le falta un cromosoma a ese embrión. Y la naturaleza lo frena porque no sería compatible con el desarrollo de un ser humano sano. ¿Sí? Y ahí yo te pregunto algo, porque esto cada vez es más frecuente, la edad de búsqueda de embarazo cada vez es más tardía. Buscar embarazo a una edad avanzada, si ahora estamos hablando de edad avanzada, 37, 38, 39 años, que es muy 40, frecuente. 41. Bueno, Sí. 40, 41, muy frecuente en nuestra población, muy, muy frecuente. ¿Es peligroso con este concepto que vos decís, esto de como una especie de selección natural del proceso al embarazo, ¿no? Esto es una pregunta bastante común, o no me hacen la pregunta, pero la gente tiene miedo de buscar a una determinada edad. Y en eso es importante saber que esta biología, esto ya lo conocemos hace muchos años, las abuelas nos decían, espera hasta el tercer mes para contar que estás embarazada, ¿no? Exacto. Solo que hoy tenemos la explicación médica de esto. Entonces, peligroso cuando uno piensa la posibilidad de tener un niño con una enfermedad, que es lo que le asusta a la persona, a la mujer, a la pareja, es baja a cualquier edad. Bueno, eso es lo que siempre pasa. O sea, cuando una paciente tiene la fantasía de buscar embarazo a edad materna avanzada, plantea, uy, tengo mucha probabilidad de tener, por ejemplo, un niño con síndrome de Down, ¿no? Pero no se pone a pensar que esa edad influye en que le cueste lograr el embarazo. Es que es lo más probable, o sea, no que le cueste, lo más probable es que si impacta en algo, sea en esa parte. O sea, vos justo mencionabas, el síndrome de Down es una aneuploidía, o sea, sobra un cromosoma 21, pero es uno de los poquitos síndromes donde el embarazo puede avanzar, nacer y vivir y ser compatible con el desarrollo durante muchos años.
la mayoría de las veces las anomalías de cromosomas no pasan el primer trimestre. Entonces sí es importante, igual que que la paciente lo sepa, que conozca que esto ocurre y que a lo mejor el mayor impacto en ese caso va a ser en la primera etapa, va a ser en la búsqueda, va a ser en el éxito de ese primer trimestre, o en la búsqueda, porque a veces ni se entera, ¿no? que el embrión se formó y no se implantó, pero que cuando un embarazo llega a fin de primer trimestre, al momento de hacer estudios, que ya algún día hablaremos de eso, la chance de que haya una anomalía de cromosomas es muy baja a cualquier edad. ¿Sí? Entonces ese es un concepto importante. Puede costar, pero no es imprudente una búsqueda. No hay que tener miedo, hay que tener cautela, ¿no? O sea, Exacto. no miedo, prudencia. Bueno, vamos a volver al tema de reserva ovárica, porque me interesa mucho. Entonces yo tengo a una paciente que está planificando sus cosas, un montón de, tiene que saber si va a estudiar o no, qué carrera va a hacer, si va a hacer un posgrado o no, si va a irse a vivir con su pareja, todo, pero no está considerando la parte biológica, ¿no? Que es, Sí. bueno, cuándo buscar embarazo, en qué momento, etc. Ahora, supongamos que nos escucha y dice qué importante el tema de la reserva ovárica, pero yo hoy quiero postergar la búsqueda de embarazo. ¿Qué opciones tiene? Bueno, es la consulta más frecuente últimamente dentro de la medicina reproductiva, esto de poder preservar la fertilidad. La verdad que hasta hace no tanto tiempo era algo experimental, no estaba disponible para todo el mundo, pero últimamente es una práctica muy habitual de nuestras consultas y de nuestra práctica, esto de congelar ovocitos, ¿no? ¿Para qué nos puede servir congelar ovocitos? Bueno, para planificar. Así como una mujer planifica su carrera profesional, su progresión en la parte económica, bueno, también puede planificar su familia, su futuro reproductivo. Entonces la información es poder. O sea, si uno sabe que puede evaluar su reserva ovárica y hacer algo en consecuencia de eso, me parece que es importante. Ahora vos me preguntabas, si yo evalúo la reserva ovárica a cualquier persona. Eso es, pero es muy frecuente que la paciente va y le dice al ginecólogo, medime la reserva ovárica. Bien. ¿Y para qué? ¿No? Me dice el ginecólogo. Porque quiero saber qué reserva tengo. ¿Eso se haría en cualquier persona o en Bien. qué situaciones? La reserva ovárica es una foto de ese momento, de esa mujer, de cómo está su capacidad reproductiva o cuál es su potencial reproductivo, ¿sí? No es un sinónimo de fertilidad o infertilidad. Nosotros tenemos pacientes que pueden tener una baja reserva ovárica y tener una fertilidad fascinante, espectacular, o sea, logran el embarazo en el primer intento. Y después hay otras mujeres que tienen una reserva ovárica espectacular y tienen infertilidad. Entonces, ese concepto es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando viene el resultado de la reserva ovárica genera mucha angustia también o mucha expectativa. O falso reaseguro, capaz, O ¿no? un falso reaseguro. Entonces, la reserva ovárica en realidad la pedimos en el contexto de una planificación para hacer criopreservación de ovocitos o en el caso de diagnóstico ya de infertilidad. ¿Por qué hacemos esto? Porque sabiendo cuál es la reserva ovárica de la paciente, nosotros podemos ajustar el tratamiento a esa reserva ovárica y también hablar un poco de cuál es el pronóstico de ese tratamiento. Si yo tengo una reserva ovárica donde puedo ver que hay poquitos folículos, que es el quiste que contiene el ovocito, bueno, vamos a adaptar ese tratamiento para que sea eficiente, para tener la mayor cantidad posible al momento de la extracción de esos ovocitos. O sea, sabemos que no es para todos, ¿no? Pero ¿cómo la medís? ¿Cómo la mido? Bueno, es bastante sencillo. La verdad que es un estudio de sangre y una ecografía solamente. Se puede hacer en cualquier lugar del país, que son muy importantes porque nosotros tenemos un país muy extenso y es algo bastante sencillo de evaluar. Se piden hormonas. La hormona más famosa es la hormona antimülleriana, ¿sí? Que proviene directamente de los folículos. Y una ecografía que evalúa el conteo de folículos, ¿sí? Siempre estoy hablando de folículos, vuelvo a retomar, son unos quistes chiquititos que hay en el ovario que después van creciendo y es donde se aloja el ovocito, que es después lo que se une con el espermatozoide para generar el embrión, ¿no? Así que esa evaluación se hace habitualmente en los primeros días de la menstruación, ¿sí? Para tener
el ovario en reposo, que es el momento donde el ovario empieza a seleccionar esos folículos para que crezcan. Bien. Entonces tenemos a la paciente que tiene intención de criopreservar, hace esta medición. ¿Cómo es el procedimiento en sí de criopreservación? ¿Es muy invasivo? Bien. Contanos. Esto es muy subjetivo. Nosotros vamos a decir que es un procedimiento sencillo, ¿no? Hay pacientes que les genera mucho impacto a nivel personal. Quieras o no, es una planificación a futuro, puede haber mucha movilización desde lo emocional, ¿no? Entonces, es un momento importante para la mujer, no es cualquier otro momento, ¿no? Desde el punto de vista práctico, la verdad que es sencillo. Se coloca medicación más o menos por 10 a 12 días, es medicación de autoaplicación, subcutánea, como si fuese la insulina, que por ahí muchos conocen más la insulina que esta medicación. Son hormonas bioidénticas, son hormonas iguales a las hormonas que uno tiene, nada más que da mayor dosis para estimular esos ovarios. Y en el transcurso de esos 10 días vamos haciendo controles con ecografías, ¿sí? Ahí nosotros determinamos cómo van creciendo esos folículos que son los que contienen los ovocitos y en un momento determinado hacemos la extracción. La extracción de esos ovocitos se hacen en un procedimiento, en nuestro caso lo hacemos en el hospital, con mucha seguridad y con guía ecográfica. Generalmente lo hacemos con anestesia, con una sedación tranquila. Y es un procedimiento que dura alrededor de 15 minutos más o menos. En ese momento nosotros sacamos los ovocitos de los ovarios, eso lo hacemos con una punción guiada por vía transvaginal, y esos ovocitos inmediatamente van al laboratorio donde se analizan y se realiza la criopreservación, que es esto de mantenerlos congelados. Ok. Bien, ¿y eso se hace una sola vez? ¿Se repite? O sea, hay una idea generalizada de yo hago una criopreservación, listo, tic, chic, check-in. Lo tengo ya resuelto. ¿Cómo es? Depende cuántos ovocitos salgan, a qué edad. ¿Cómo tienen en cuenta que el procedimiento o la idea de preservar con una posibilidad de éxito interesante, que es suficiente con eso? ¿Cómo es? Bueno, esto un poco lo linkeo con lo que habíamos hablado antes del tema de la cantidad y la calidad. Las mujeres más jóvenes, ¿no? Menores de 30 años, voy a necesitar menor cantidad de ovocitos para tener un buen resultado. Y las mujeres que tienen más de 35, 36, 37 años van a necesitar más cantidad de ovocitos porque la calidad es menor. Ahora, más allá de la cantidad, nosotros tenemos que saber que es una herramienta. Tener ovocitos congelados no nos garantiza un resultado reproductivo final, ¿sí? Sino que es una herramienta más para poder planificar nuestro futuro reproductivo. O sea, a lo mejor si no es el éxito que uno espera, ¿se podría repetir el tratamiento? Exacto. Esto pueden ser, no sé, hay pacientes que tienen baja reserva ovárica, entonces tenemos poca cantidad de ovocitos. Bueno, en esas pacientes capaz que hay que hacerlo 2 o 3 veces, ¿sí? Eso es importantísimo aclarar, Sí. ¿sabes? Porque uno piensa que lo hace una vez y listo. No. Depende mucho de la cantidad que tengamos y eso se linkea mucho con la calidad y la edad, ¿no? Bien. Y además de una situación donde uno posterga por un motivo social o de planificación, ¿en qué otros escenarios vale la pena la criopreservación? Bueno, lo más popular, como hablábamos, como mencionaste vos recién, es esto de la edad. Bueno, llego a los 35, como decíamos, ahí me despierté la mañana y digo, uy, tengo que congelar ovocitos, entre una de todas las cosas que tienen que pensar las mujeres en su vida, ¿no? A mí me gusta decir que el momento para congelar ovocitos es cuando se te prendió la lamparita. Y lo antes posible. Lo antes posible. Tenés 28 años, decís, yo la veo lejos el tema reproductivo. Bueno, ese es el momento, ¿sí? No sé si congelaría a los 20, ¿no? Bueno, pero el bueno. tema de no es que espero hasta los 35 No. y si no, ahí no planifiqué mi familia, lo hago ahí. No, lo antes Exacto. posible. Y si Exacto. pasé los 35 tampoco contraindica. Tampoco contraindica. No es un antes y un después, para nada. Así que eso también es importante. La edad es algo más para tener en cuenta, para ver calidad y cantidad, ¿no? Después, algo que no se habla mucho son las otras causas. Las causas ya con indicación médica, ¿no? Y ahí tenemos pacientes que fueron operadas de los ovarios, por ejemplo, por enfermedades benignas o enfermedades también premalignas, ¿sí?
que muchas veces las patologías benignas se dan en mujeres jóvenes y en etapa reproductiva y todavía no concluyeron su deseo reproductivo. Bueno, en esas pacientes son candidatas claras, ¿sí? Las pacientes que ya tuvieron una cirugía sobre el ovario. Después hay una patología como muy frecuente, yo estoy muy cegado porque me dedico a eso, que es la endometriosis. Bueno, las pacientes que tienen endometriosis sabemos que tienen menos cantidad de folículos, que además pueden tener una enfermedad sobre el ovario y que probablemente tengan una enfermedad que sea recurrente. Entonces, en esas pacientes, el asesoramiento sobre criopreservación es fundamental. Y después hay otro caso que hablaron en la temporada anterior, que son las pacientes oncológicas, ¿no? Sí, la paciente que va a realizar un tratamiento que le puede afectar la toxicidad del tratamiento o la paciente portadora de una variante de predisposición genética que sabe que tiene más posibilidad que en algún momento o se le saquen los ovarios o baje la reserva. Claro, ese sería el otro escenario. Bueno, Pato, si te parece, cerramos este episodio. ¿Algo? No, me parece muy bien, me parece que fue como muy abarcativo y concreto a la vez, así que Me parece que sí. los médicos tenemos la responsabilidad de hablar de la biología de la mujer con nuestros pacientes, ¿no? Es algo más que hay que tener en cuenta o que la mujer tiene que tener en cuenta porque saber esto hace a la planificación. Así que en el próximo episodio vamos a hablar de qué interrogar o qué tener en cuenta en la consulta preconcepcional. Así que bueno, lo hablamos en la próxima. Esto es Origen, tu genética, tus decisiones.